Buenos días, amados hermanos. Bueno, aquí estamos nuevamente con el estudio del Espiritismo, Luz y Verdad. Y vamos a estudiar, a seguir conociendo el discurso del obispo Stromayer. Que vuelvo a decir, amados hermanos, que este hermano, pues de verdad, fue un hermano valiente porque siendo obispo, se supone que debe de estar a favor de la religión, ¿sí? Pero él estaba a favor de la verdad porque él quería descubrir si verdaderamente Pedro había sido papa. Y no encontró por ningún lado ese dato. Así que se dio este discurso en este concilio porque necesitaba él descargar, digamos, todo lo que él había descubierto en toda la biblioteca del Vaticano para estudiar esa parte. Al no encontrar que Pedro había sido nombrado papa, pues digamos que él se rebeló. Para mí es porque no estaba de acuerdo que hubieran dicho esa mentira. Entonces vamos a continuar con la lectura del hermano, con el concilio, con el discurso. Bueno, ya en el anterior escuchamos que como él estaba hablando una verdad, lo mandaban callar, ¿sí? Entonces lo mandaban a que quedara en silencio. Silencio hereje, le decían, silencio. Entonces vamos a continuar. Dice, calmaos, venerables hermanos, que todavía no he concluido, impidiéndome que prosiga, manifestaríais al mundo que procedéis sin justicia, cerrando la boca de un hermano de esta asamblea. Continuaré. El apóstol Pablo no hace mención en ninguna de sus epístolas a las diferentes iglesias de la primacía de Pedro. Si esta primacía existiese, si en una palabra la iglesia hubiese tenido una cabeza suprema dentro de sí, infalible en enseñanzas, ¿podría el gran apóstol de los gentiles olvidar el mencionarla? ¿Qué digo? Más probable es que hubiese escrito una larga epístola sobre esta importante materia. Entonces, cuando el edificio de la doctrina cristiana fue erigido, podría, como lo hace olvidarse de la fundición de la clave del arco? Ahora bien, si no opináis que la iglesia de los apóstoles fue herética, lo que ninguno de vosotros desearía u osaría decir, estamos obligados a confesar que la iglesia nunca fue más bella, más pura, ni más santa que en los tiempos en que no hubo papa. Gritos de, no es verdad, no es verdad. No digo Monseñor Labat, no. Si alguno de vosotros, mis venerables hermanos, se atreve a pensar que la iglesia que hoy tiene un papa por cabeza es más firme en la fe,
más pura en la moralidad de la Iglesia Apostólica. Dígalo abiertamente ante el universo, puesto que este recinto es un centro desde el cual nuestras palabras volarán de polo a polo. Prosigo. Ni en los escritos de San Pablo, San Pedro o Santiago se encuentra traza alguna o germen del poder papal. San Lucas, el historiador de los trabajos misioneros de los apóstoles, guarda silencio sobre este importantísimo punto. El silencio de estos hombres santos, cuyos escritos forman parte del canon de las divinidades inspiradas escrituras. Me parece tan poco e importante si Pedro fuese papa y tan excusable como el Thiers escribiendo la historia de Napoleón Bonaparte omitiese el título de emperador. Veo delante de mí un miembro de la asamblea que dice señalándome con el dedo: ahí está un obispo cismático que se ha introducido entre nosotros con falsa bandera. No, mis venerables hermanos. No he entrado en esta augusta asamblea como un ladrón por la ventana, sino por la puerta como vosotros. Mi título de obispo me dio derecho a ello, así como mi conciencia cristiana me obliga a hablar y decir lo que creo ser verdad. Lo que más me ha sorprendido de que además se puede demostrar es el silencio del mismo San Pedro. Si el apóstol fuese lo que proclamáis que fue, es decir, vicario de Jesucristo en la tierra, él al menos debería saberlo. Si lo sabía, ¿cómo sucede que ni una sola vez obró como papa? Podría haberlo hecho el día de Pentecostés, cuando precedió su primer sermón, y no lo hizo. En el concilio de Jerusalén, y no lo hizo. En Antioquía, y no lo hizo. Como tampoco lo hace en las epístolas que dirige a la iglesia. ¿Podréis imaginaros un tal papa, mis venerables hermanos? Si Pedro era papa. Resulta pues que si queréis sostener que fue papa, la consecuencia natural es que él no lo sabía. Ahora pregunto a todo el que tenga cabeza con qué pensar y mente con qué reflexionar. ¿Son posibles estas dos suposiciones? Digo pues que mientras los apóstoles vivían, la iglesia nunca pensó que había papa. Para sostener lo contrario, sería necesario entregar las sagradas escrituras a las llamas o ignorarlas por completo. Pero escucho decir por todos lados, pues que no estuvo San Pedro en Roma. No fue crucificado con la cabeza abajo.
no se hallan los lugares donde enseñó y los altares donde dijo misa en esta ciudad eterna. Que San Pedro haya estado en Roma reposan mis venerables hermanos solo sobre la tradición, más aún si hubiese sido obispo de Roma. ¿Cómo podéis probar con su episcopado su supremacía? Escalígero, uno de los hombres más eruditos, no vacila en decir que el episcopado de San Pedro y su residencia en Roma deben clasificarse entre las leyendas ridículas, repetidos gritos, taparle la boca, hacerle descender del púlpito. Venerables hermanos, estoy pronto a callarme, mas ¿no es mejor en una asamblea como la nuestra probar todas las cosas como manda el apóstol y creer todo lo que es bueno? Pero mis venerables amigos, tenemos un dictador ante el cual todos debemos postrarnos y callar en aún su santidad Pío IX. Vea, aquí entonces podemos decir, ¿sí?, que él no lo consideraba papa, sino un dictador. Eso es lo que nosotros debemos de estudiar y analizar de todas las cosas que se puedan comprobar. Entonces, es una invención del papado, porque Pedro jamás fue papa. Y con ese engaño hicieron todo lo que hicieron, ¿sí? Pero bueno, al fin y al cabo, pues todo sale a la luz. Y hoy estamos estudiando esa noticia. Y salió a la luz esa verdad, ¿sí? Hace mucho tiempo, lógicamente. Pero hoy lo estamos leyendo a través del discurso del obispo Stromayer, que el maestro Joaquín Trincado lo tomó en folletos y bueno, lo publicaron, y sea como sea, sabemos la verdad. Sí, y este folleto, dice el maestro, es propio de la iglesia porque él fue quien lo publicó, quien hizo porque como él también, como juez, es un investigador, y un juez de vivos y muertos, él tenía que investigar muchas cosas y sacarlas a la luz. Entonces ahí nos damos cuenta. Inclinar la cabeza. Ese dictador es la historia. Esta no es como un legendario que puede formar el castillo que el alfarero hace su barro, sino como un diamante que esculpe en el cristal palabras indelebles. Hasta ahora me he apoyado solo en ella. Y no encuentro vestigio alguno del papado en los tiempos apostólicos. La falta es suya, no es mía. ¿Queréis quizás colocarme en la posición de un acusado de mentira? Hacedlo si podéis. Oigo a la derecha estas palabras: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, versículo 18. Contestaré esta objeción después.
mis venerables hermanos, mas antes de hacerlo, deseo preguntaros el resultado de mis investigaciones históricas. Deseo presentaros el resultado de mis investigaciones históricas. No hallando ningún vestigio del papado en los tiempos apostólicos, me dije a mí mismo, quizá hallaré lo que ando buscando en los anales de la Iglesia. Pues bien, lo digo francamente, buscando con él. Pues bien, lo digo francamente, buscar con él. Espero que ninguno de vosotros dudará de que el Papa en los 4 primeros siglos no se le ve y no he podido en la gran autoridad del Santo Obispo de Nipona, el grande y bendito San Agustín, encontrarlo. Este piadoso doctor, honor y gloria de la Iglesia Católica, fue secretario en el concilio de Melibe. En los decretos de esa veneración asamblea se hallan estas palabras: todo el que apele a los de la otra parte del mar no será admitido a la comunión por ninguno en el África. Bueno, aquí ya estamos viendo que hicieron una división, ¿sí? Bueno, los obispos de África reconocían tampoco al obispo de Roma, que castigaban con excomunión a los que recurrieran a su arbitrio Estos mismos obispos, en el Sexto Concilio de Cartago, celebrado bajo Aurelio, obispo de dicha ciudad, escribieron a Celestino, obispo de Roma, amonestándole que no recibiese de los obispos, sacerdotes o clérigos de África, que no enviase más legados a comisionados y que no introdujese el orgullo humano en la Iglesia, que el patriarca de Roma había desde los primeros tiempos tratado de atraerse a sí mismo toda autoridad. Es un hecho evidente y es también igualmente que no poseía la supremacía que los ultramontanos le atribuyen. Si la poseyese, o sería a los obispos de África, San Agustín entre ellos, prohibir apelaciones a los secretos de su Supremo Tribunal. Confieso, sin embargo, que el patriarca de Roma ocupaba el primer puesto. Una de las leyes de Justiniano dice: mándanos conforme a la definición de los 4 concilios que el Santo Papa de la antigua Roma sea el primero de los obispos, y que su Alteza el arzobispo de Constantinopla, que es la nueva Roma, sea segundo. Inclínate pues a la supremacía del Papa.
Me diréis, no corráis tan apresurados a esa conclusión, mis venerables hermanos, porque la ley de Justiniano lleva escrita al frente del orden de sedes patriarcales. Procedencia es una cosa y el poder jurisdiccional es otra. Por ejemplo, suponiendo que en Florencia se reuniese una asamblea de todos los obispos del reino, la procedencia se daría naturalmente al primado de Florencia, así como entre los occidentales se considera al patriarca de Constantinopla y en Inglaterra al arzobispo Canterbury. Pero ni el primero, segundo ni tercero podría aducir a la asignada posición una jurisdicción sobre sus compañeros. La importancia de los obispos de Roma procede de un poder divino. Vuelvo a leer. La importancia de los obispos de Roma procede no de un poder divino, sino de la importancia de la ciudad donde está la sede. Monseñor no es superior en divinidad al arzobispo de Avignon, mas no obstante, París le da una consideración que no tendría si en vez de tener su palacio en las orillas del Sena se hallase sobre el Ródano. Esto, que es verdadero en la jerarquía religiosa, lo es también en materias civiles y políticas. El prefecto de Roma no es más que un prefecto como el de Pisa, pero civil y políticamente es de mayor importancia aquel. He dicho ya que desde los primeros siglos el patriarca de Roma aspiraba al gobierno universal de la Iglesia. Desgraciadamente casi lo alcanzó, pero no consiguió ciertamente sus pretensiones porque el emperador Teodoro II hizo una ley por la cual establece que el patriarca de Constantinopla tuviese la misma autoridad que el de Roma. Los padres del concilio de Calcedonia colocan a los obispos de la antigua y de la nueva Roma en la misma categoría de todas las cosas, aún en las eclesiásticas. El sexto concilio de Cartago prohibió a todos los obispos que abrogasen el título de príncipes de los obispos o obispos soberanos. En cuanto al título obispo universal que los papas se otorgan más tarde, Gregorio I, creyendo
que sus sucesores nunca pensarían en adornarse con él, escribió estas notables palabras: ninguno de mis antecesores han constituido en llevar este título profano, porque cuando un patriarca se abroga a sí mismo en el nombre de universal, el título de patriarca sufre descrédito. Lejos esté, pues, de los cristianos el deseo de darle un título que cause descrédito a sus hermanos. Bueno, aquí, según el maestro Joaquín Picado, el título de patriarca se le ha dado a los hombres que han engendrado 12 o más hijos, como a las madres que han tenido bastantes hijos, se les llama matronas. Entonces aquí, pues como aquí la religión católica se hizo, se fundó el celibato, ¿sí? Es decir, dieron esa orden del celibato, pues lógicamente que ninguno puede ser padre según ellos, según esa nota del celibato, según ese mandato. Entonces, lógicamente que pienso yo que estarían pensando que sería un descrédito para una persona, un obispo o un sacerdote, ¿sí? Llegar a tener ese título, porque realmente ellos están en contra de la procreación. Entonces, eso es lo que yo pues medio entiendo, porque verdaderamente son tantas las cosas. San Gregorio dirigió estas palabras a su colega de Constantinopla, que pretendía hacerse primado de la Iglesia. El Papa Pelagio II llamaba a Juan, obispo de Constantinopla, que inspiraba al sumo pontífice impío y profano. No se le importe, decía el título universal, que Juan ha usurpado ilegalmente, que ninguno de los patriarcas se abrogue este nombre profano, porque cuántas desgracias no debemos esperar si entre los sacerdotes se suscitan tales ambiciones. Alcanzarían lo que se tiene predicho de ellos. Él es el rey de los hijos del orgullo. Pelagio II. Estas autoridades, y podría citar 100 más de igual valor, no prueban con una claridad igual al resplandor del sol el mediodía, que los primeros obispos de Roma no fueron reconocidos como obispos y cabezas de la Iglesia, sino hasta tiempos muy posteriores. Y por otra parte, ¿quién no sabe que desde el año 325, en el cual se celebró el primer concilio de Nicea, hasta 580 años en que fue celebrado el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, y entre más de 1109 obispos que asistieran a los primeros 6 concilios generales,
no se hallaron presentes más que 19 obispos de Occidente. Entonces aquí el hermano nuestro mayor nos confirma, ¿sí?, que en el año 325 en el concilio de Nicea, y ahí dice, celebró el primer concilio de Nicea en el año 325, y en ese año fue cuando Constantino fundó la religión católica. Y vuelvo a decirles, hermanos, que yo estuve buscando en internet, ¿sí?, sobre la religión católica, y me encontré con la falsa noticia de que el Maestro Jesús es el fundador de la religión católica. Y en realidad, en el año 325, pues mire cuántos años habían pasado de la desencarnación del Maestro Jesús. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Entonces, dejamos este estudio por hoy acá en este punto, y espero pues, amados hermanos, que estemos unidos siempre pensando en nuestros guías y protectores, en todos los maestros que han venido a nuestro mundo a darnos luz. Y sobre todo pues en esa justicia divina que es la más perfecta, porque es la ley del Creador universal, de nuestro Padre Elohim. Así que con estas palabras los dejo, amados hermanos, y continuaremos el estudio en otra oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.